¿Estás listo para descubrir los misterios que han estado ocultos durante siglos en el país más pequeño del mundo? El Vaticano es un lugar de poder e intriga, donde solo unos pocos seleccionados tienen acceso a sus archivos secretos. ¿Qué secretos están escondidos en los pasillos laberínticos y búnkeres subterráneos? Algunos creen que el Vaticano ha tenido contacto con civilizaciones extraterrestres y que sus antiguos archivos guardan la clave de una historia oculta de poderes secretos, sociedades y hasta profecías apocalípticas. Pero, ¿cuál es la verdad? Únete a nosotros mientras exploramos el fascinante y misterioso mundo del Vaticano y descubrimos qué secretos se esconden dentro de sus muros. Este es un viaje que no te quieres perder. Bienvenidos al nuevo episodio de Enigmas Ancestrales. El Vaticano es el país más pequeño del mundo, pero también uno de los más misteriosos. Un país donde viven unas 1000 personas y no hay ni un solo hospital. El Museo del Vaticano, la Capilla Sistina, las habitaciones de Rafael, la Basílica de San Pedro y la impresionante arquitectura de uno de los lugares más históricos de la historia humana. Sin embargo, lo más interesante no es lo que está en la superficie, sino lo que yace debajo. Allí es donde se encuentran los archivos secretos, en un lugar inaccesible para la gente común. Los archivos del Vaticano son asombrosos. Son el verdadero laberinto de pasillos y pisos llenos de libros, pergaminos y hojas individuales. Se estima que si todo el contenido del archivo se ordenara en línea recta, superaría los 80 kilómetros. Textos antiguos, documentos perdidos, objetos, más de 200,000 manuscritos, un montón de otras cosas que se guardan extremadamente estrictamente. Por supuesto, como con cualquier otro secreto, hay varias teorías sobre los archivos secretos. Algunos creen que el Vaticano tiene contacto con seres inteligentes de fuera de nuestro planeta y está trabajando con ellos. Que en los archivos antiguos yace una historia ligeramente diferente, una historia de poderes secretos, sociedades y profecías apocalípticas. Ya en el primer siglo, la Iglesia Católica comenzó a hacer sus notas, al ser confiadas a los primeros papas, asumieron el compromiso y la responsabilidad de llevarlas a todas partes con ellos. Con la expansión de la religión y la rápida acumulación de archivos, la Iglesia se vio obligada a comenzar a almacenarlos en algún lugar y decidió que sería la casa del Papa. Así que, cuando un Papa muere, su sucesor podrá continuar el trabajo de sus antecesores. En 1404, el Vaticano fue atacado y el Papa Inocencio VII se vio obligado a abandonar Roma mientras más de 1000 años de historia archivada se arrojaban a las calles como basura ordinaria. Gracias a esto y a varios otros casos en los que se perdieron documentos importantes, el Vaticano decidió que tenía que almacenar todo en un lugar seguro y bien vigilado. El archivo comienza a existir oficialmente en 1612, durante la época del Papa Pablo V. Los documentos más antiguos que logró reunir datan del siglo VIII, al menos esa es la declaración oficial. Es muy probable que también haya textos mucho más antiguos. En 1612, el Papa Pablo V ordenó que todos los archivos de la Iglesia se mantuvieran en un solo lugar, justo debajo del Vaticano. Desde entonces, se conoce oficialmente como Archivo Secreto Apostólico. Desde entonces, no ha cambiado su ubicación. El archivo se parece más a una fortaleza, un búnker subterráneo que a una biblioteca. Solo hay una entrada, aunque también hay dudas sobre eso. Todos conocemos la inmensa influencia del Vaticano y el Imperio Romano a lo largo de los años y cómo cambiaron el curso de la historia. Precisamente por esta razón, en los archivos secretos no solo está la historia de la Iglesia sino de toda la humanidad. Por lo tanto, es bastante natural que hayan surgido varias teorías de conspiración. Primero, comencemos con lo que está realmente establecido como contenido del archivo del Vaticano. Está lleno de documentos históricamente valiosos. Hay muchas cartas aquí escritas por varias personas al Papa romano correspondiente en ese momento. El archivo guarda los edictos oficiales de los papas, por ejemplo, el documento por el cual el hereje alemán Martín Lutero fue excomulgado de la Iglesia. Otro edicto interesante es el que el Papa Alejandro V en 1493 dividió el mundo en zonas de influencia entre España y Portugal. Obviamente, nada nuevo bajo el sol. La URSS y EU no son los primeros que quieren dividir el mundo. En 2001, se encontraron los archivos de los Caballeros Templarios después de estar perdidos durante muchos años. Un largo pergamino de casi 60 metros con detalles sobre el proceso de 1307 contra los Caballeros Templarios al final del siglo XIII, cuando la Orden Templaria estaba en su poder, cuando estaban por toda Europa. Fueron procesados por crímenes, condenados, obviamente quemados y asesinados,
pero los documentos en el Vaticano cambiaron completamente el curso de la historia de los templarios y el Papa de esa época. Otro texto manuscrito similar contiene información sobre el proceso contra Galileo Galilei de 1633, en el que fue acusado porque afirmó que la Tierra gira alrededor del Sol y no viceversa, como todos piensan. Un documento interesante es la Doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, escrita en 1854. También, la carta de Miguel Ángel al Papa Julio II en la que solicita ser pagado por el trabajo de la Capilla Sistina, cartas del rey Enrique VII, Abraham Lincoln y Jefferson Davis, la genealogía de Jesús. Sabemos que los textos bíblicos han sido manipulados. No cuentan correctamente la historia terrenal de Jesús. La verdad es completamente diferente y el Vaticano la conoce en detalle. Según varios investigadores e historiadores, se guardan documentos sobre la verdadera vida de Jesús en Roma, pero la Iglesia guarda silencio sobre ellos y nunca los anunciará porque la verdadera prefigura las opiniones establecidas de la gente. La verdad es que el Vaticano guarda silencio sobre casi toda la vida de Jesús hasta su finalización de los 30 años. Investigadores y también el escritor Dan Brown especulan que Jesús tuvo una esposa e hijos. Hay documentos disponibles para esto, pero no es conveniente mostrarlos. Expondrían a la Iglesia, a miles de sus servidores, y en última instancia cuestionarían la necesidad de un papa. Los escépticos están 100% seguros de que no hay nada más que lo que el Vaticano representa. Amigos argumentando que el nombre mismo no está traducido correctamente. La palabra latina secreto significa privado y creen que, como cualquier otra organización, en sus archivos solo guardan cartas personales de los papas y documentos personales relacionados con la Iglesia. El Vaticano está tan interesado en esto que incluso en 2019 cambiaron oficialmente el nombre de los archivos secretos del Vaticano a los archivos apostólicos del Vaticano. Solo hay un problema: a pesar del cambio de nombre, los archivos siguen siendo un secreto. ¿Quién y cómo puede acceder a los archivos del Vaticano? Durante muchos siglos, prácticamente nadie tenía acceso a ellos excepto el Papa mismo. No fue hasta 1881 que el Papa León XIII dio acceso limitado a este tesoro de información. Para ser admitido en los archivos, uno debe ser un erudito reconocido aprobado por las autoridades santas del Vaticano. El proceso puede llevar años incluso para científicos aprobados. Hay una serie de otros obstáculos. Deben indicar claramente lo que están buscando en esta vasta colección. No se les permite simplemente hurgar. Supongamos que eres un investigador y tu carta es aprobada para ingresar. Pasas la seguridad y entras. Está bien, pero ahora no se te permite tocar nada hasta que alguien venga y te diga que en realidad puedes mirar un máximo de 3 carpetas por día, que no están organizadas de ninguna manera y literalmente te arrojan al medio de la nada. Eso significa que llevaría años para algunos de estos investigadores encontrar algo importante, incluso si lo encuentran, resulta que la Iglesia exige que todo lo descubierto sea mostrado y la Iglesia decide si el investigador puede usarlo o no, lo que básicamente, ya sabes lo que significa. En 2020, después de la presión persistente de los grupos de derechos humanos, el Vaticano acordó liberar documentos relacionados con Pío XII y la Segunda Guerra Mundial. Desafortunadamente, lo que mostraron está lejos de lo que dijeron que mostrarían. Resulta que el Vaticano guarda sus secretos muy estrechamente sin importar lo que suceda, quién esté dispuesto a desenmarañarlos o en qué momento de la historia suceda. Esto plantea la pregunta, ¿qué más permanece oculto? Hay teorías de que los archivos contienen información sobre la verdadera existencia de varios artefactos religiosos míticos como el Santo Grial y el Arca, la Cruz de Cristo, la Corona de Espinas, etc. Otros creen que en algún lugar se guarda la copia original de la correspondencia entre San Pablo y el emperador romano Nerón, que contiene pruebas de la existencia de Jesucristo. Pero si hay tal documento, ¿por qué se guarda en secreto? Por el contrario, algunos creen que el archivo contiene documentos que muestran que Cristo nunca existió. En 1750, los arqueólogos encontraron un libro nacional en la tumba de Salomón en Jerusalén. Estaba escrito en hebreo o arameo, pero resulta ser una copia de una versión anterior, probablemente del siglo XIII o incluso antes, pero lo interesante no es ahora cuando se había escrito, sino el contenido del libro mismo. Dentro hay instrucciones detalladas sobre cómo hacer talismanes mágicos, cómo invocar demonios e incluso al diablo mismo. El libro se conoció como el Gran Grimorio, ya que según el Vaticano lo poseen y está almacenado en los archivos. Según algunos, en las profundidades de los secretos del Vaticano hay una profecía que insinúa el fin del mundo. Esto no es solo una teoría,
Es una realidad e incluso obligó a la Iglesia a hablar sobre ello, pero nadie está seguro de que su promesa fuera adecuada. Esta es la historia de los secretos de Fátima. En 1970, 3 niños portugueses recibieron profecías ominosas y misteriosas y múltiples visiones de la Virgen María, una de las cuales apareció ante los ojos de miles de personas. Según la declaración del Vaticano, el tercer niño vio una ciudad completamente destruida y muchos cuerpos en las calles y el Papa subió la colina más alta del área y rezó antes de ser asesinado. La supuesta revelación de este secreto claramente no logró calmar las preocupaciones del mundo, ya que todos continuaron afirmando que esto no era toda la verdad y que los niños habían visto la llegada del Anticristo. Charles Baudelaire una vez dijo que el mayor truco que el diablo jamás hizo fue convencer al mundo de que no existía. Otro secreto espantoso escondido en los archivos del Vaticano es el Satanás. En realidad está vivo y bien y vive aquí en la tierra, aún más, deambula por los pasillos del propio Vaticano. El Papa Juan Pablo II realizó personalmente 3 exorcismos durante su mandato y el Papa Benedicto XVI ha estado ampliando las filas de exorcistas apoyados por los católicos de todo el mundo. De hecho, el padre Gabriel Amort, el principal exorcista de la Iglesia, afirmó haber expulsado personalmente a más de 300 demonios por año desde su oficina en el Vaticano y tiene 350 exorcistas trabajando en nombre de la Iglesia Católica solo en Italia. Amort también enseña a los obispos cómo distinguir entre posesiones satánicas y enfermedades psicológicas, señalando que aquellos que tienen la relegación de ser atacados por un demonio tienen un odio intenso hacia los objetos sagrados. Al igual que en las películas, hay una leyenda que dice que el Vaticano también guarda los documentos de la existencia de una papa femenina. Cuando el Papa León IV murió, se eligió a una mujer para tomar su lugar, pero con una condición, que se vistiera como un hombre y tomara el nombre de Juan Angélico. Gobernó durante casi 2 años, pero finalmente fue capturada cuando dio a luz y luego terminó rápidamente su carrera. Varias pinturas alrededor del altar en la Catedral de San Pedro muestran a una mujer con una corona papal y Gian Lorenzo Bernini incluso creó una escultura con el rostro de una mujer en el pecho de un alto clérigo. Suficiente evidencia para convertir la leyenda en una conspiración y en verdad. En 1972, un artículo de periódico italiano salió que conmocionó al mundo. Decía que finalmente, se había inventado una máquina que fotografiaba el pasado. El padre Ernetti dice que usó el cronovisor y pudo ver los últimos días de Jesucristo e incluso logró fotografiar la imagen que se transmitió por televisión. El dispositivo era similar a un televisor, excepto que podías sintonizar el pasado y ver y escuchar los eventos que habían sucedido a lo largo de los siglos. Sea verdad o no, no podemos saberlo, pero las cosas definitivamente se están poniendo más y más interesantes. En 1988, durante la restauración de la Biblioteca del Vaticano, se encontraron cráneos extraños, parecidos a extraterrestres. Miles de fuentes alrededor del mundo apuntan a la idea de que los archivos del Vaticano esconden evidencia de civilizaciones extraterrestres. Todos sabemos cómo la Iglesia trata incluso el pensamiento de contacto con otras entidades, pero en 1998, el cardenal Corrado Balducci recordó a todos que no olvidaran un pasaje del Nuevo Testamento en el que San Pablo se refiere a Cristo no solo como Rey del mundo sino como el Rey del universo. Al continuar, esto significa que todas las entidades del universo, incluidos los extraterrestres, están en relación con Dios. ¿Qué saben Balducci y el Vaticano sobre el universo que no sabemos? En 2009, el Vaticano celebró su primera conferencia internacional sobre astrobiología, reuniendo a científicos de todo el mundo para discutir la vida extraterrestre. Como dice el legendario astronauta estadounidense que fue uno de los primeros 7 enviados al espacio, Gordon Cooper, si quieres saber sobre extraterrestres y hombrecillos verdes, contacta al Vaticano, tienen un observatorio en Arizona que lo está haciendo. De hecho, incluso el último papa ha dicho que está listo para aceptar a los extraterrestres, ¿y quiénes somos nosotros para cerrar la puerta? El dato interesante es que usan un telescopio muy poderoso para explorar el cosmos que lleva el nombre de Lucifer. Así es, el Vaticano está buscando extraterrestres con un telescopio llamado Lucifer, y que saben en última instancia sobre ellos que no sabemos. Para el diablo, para nuestro pasado, lo que sea, es más probable que esté escondido en lo profundo de sus archivos secretos fuertemente vigilados, y quizás nunca lo descubramos realmente. Gracias por ver otro episodio de Enigmas Ancestrales.